colegas parlamentarios, en especial al pueblo de Venezuela, que hoy probablemente no va a poder escuchar nuevamente esta locución porque está de nuevo bloqueado también el internet de Venezuela. No solo fueron los equipos robados, el bloqueo a la prensa en el Parlamento, sino también el miedo que le tienen a la verdad en Venezuela. Hoy Venezuela está de luto. Hoy Venezuela está de luto por un capitán de corbeta asesinado. Está de luto por una madre que despidió a sus hijos producto de la inseguridad y con ellos la esperanza de hacer justicia. Está de luto porque no va a poder darle comida hoy y no sabe si mañana a su familia. Está de luto por la incertidumbre del mañana. Está de luto por la tortura a hombres y mujeres que han levantado su voz una y otra vez. Está de luto Venezuela. Y la gran pregunta para todos, hoy, venezolanos, diputados, dirigentes, periodistas, iglesia, trabajadores, es cómo superarlo. Es cómo superar el profundo dolor que siente una madre que reclamaba por gas y recibió gas lacrimógeno y un hijo de 16 años invidente. ¿Cómo superar el dolor de Rufo, pero también el de Ramsés y Rafael, los hijos de 4 y 12 años del capitán de corbeta Costa Arévalo, que hoy quedan huérfanos, producto del sadismo, porque no tiene otra expresión, la tortura? ¿Qué querían demostrar? Que tienen fuerza. El castigo a los que levantamos la voz, pues no será suficiente. Ni castigo, ni tortura para un pueblo enardecido que quiere libertad y democracia y va a seguir en las calles, carajo. No va a ser suficiente. Por el dolor de los familiares, por el dolor de las víctimas, pero por sobre todo el cómo superar esta tragedia, ¿vale? Porque cuando estamos de luto, cuando perdemos un ser querido, como hoy lo está Venezuela, nos pasa a todos. Culpamos a veces a Dios, Padre. ¿Por qué te lo llevaste? Podemos caer en frustración, a veces en negación, por el profundo dolor. Mi llamado hoy a Venezuela, que a pesar del luto, del dolor, a nuestros diputados, nos levantemos una vez más, Venezuela. Que no seamos presa de la frustración, del dolor, de la desesperanza. Eso es lo que quiere el régimen. Por eso asesinaron al capitán de corbeta. Por eso le dispararon a Rufo y a Geraldine Álvarez hace 5 años. Que es tarde, claro que es tarde. Es muy tarde. Para 7 millones de venezolanos ya en emergencia humanitaria compleja. Para más de 4 millones que han migrado al país. Para más de 700.000 asesinados producto de la inseguridad. Pero estamos a tiempo para 30 millones de venezolanos. Para el regreso a la patria, añorado, de todos los que hoy están buscando oportunidades robadas en su tierra. No nos pidan a nosotros que nos rindamos, que seamos presa de ese dolor. Por el contrario, de levantarnos y con fuerza y volver a salir a las calles el 5 de julio. No solamente como símbolo de resistencia, no solamente como símbolo de desprecio y rechazo a los asesinos, a la tortura, a la violación de derechos humanos, sino como el rescate y el levantamiento de todo un país que no se acostumbra, como hoy no se acostumbró Táchira. Porque ¿saben qué hizo Táchira hoy? Luego que de un sector le quitaron la visión y los 2 ojos a un niño, salió a las calles a protestar, a exigir sus derechos, no por gas doméstico, por vivir con dignidad, por vivir en su país,
Y eso es lo que vamos a hacer una y otra vez hasta lograr la anhelada libertad de este país. No nos pidan que nos rindamos por difícil que sea. Puedo entender todas las dudas. Puedo entender el dolor, la frustración que sentimos en este duelo. Pero es el reto que le tocó hoy a Venezuela. A mi generación, a nuestra generación, y no por la edad, sino por el momento histórico que nos tocó vivir, no pidió vivir en dictadura. Que le conculcaran sus derechos. Ver asesinado a sus hijos en las calles exigiendo sus derechos. Y como momento histórico nos toca entonces levantarnos. Momento paradójico además. Momento paradójico donde denunciamos la tortura de un funcionario de la Fuerza Armada y condenamos a la vez la del funcionario que disparó en contra de Rufo. Donde denunciamos en este mismo escenario el martes pasado la desaparición forzosa del capitán de corbeta y otros 6 funcionarios. ¿Dónde están los 6 funcionarios? Exigimos verlos de inmediato, constatar su condición, su estado de salud, o también los van a torturar a muerte. O también el régimen los va a asesinar vilmente. A Maduro. Se va a esconder detrás del dictador. Señores de las Fuerzas Armadas, a sus hermanos en armas. ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden de asesinar, torturado a un capitán de corbeta? No es un ciudadano, Diosdado. Es un capitán de corbeta. Es un militar que sirvió a la Fuerza Armada. Van a tratar de ensuciar su nombre, por cierto, de una vez lo adelanto. A decir que está implicado en el número N, magnicidio o en cualquier otra cosa. O lo que ustedes llaman golpe de Estado, que fue lo que se perpetró en el 92. Y que dispararon en contra del Palacio de Miraflores y la Casona, por cierto. No intenten esa marramucia para ensuciar el nombre de un funcionario. Vivimos en la paradoja entonces de entender el rol de la Fuerza Armada de cara a una transición y también el que están cumpliendo en este momento. Decían ustedes, si van a decir quién dio la orden, exigimos de inmediato que se devele quién dio la orden. Señor subdirector del DGCIN, general Blanco Marrero, ¿quién dio la orden de torturar y asesinar? ¿O es que instauraron ya la tortura? Lo que denunciamos durante años, y que lo sepa el mundo: tratos crueles, inhumanos, tortura, hoy es forma de, entre comillas, gobierno. Ya no hay forma de llamar a este sistema, por cierto. No más eufemismos, no más recursos, dictadura. No hay más formas de llamar a quien tortura, somete a una emergencia humanitaria compleja a más de 7 millones, a la migración más severa del continente, sino como dictadura. Y ante la dictadura se actúa. En esa misma paradoja nosotros, la única institución legítima reconocida por el mundo, la Asamblea Nacional, mi persona como presidente encargado, tenemos la responsabilidad entonces de conducir este barco en medio de una dictadura. No perdamos de vista el contexto. No perdamos de vista la persecución, que el primer vicepresidente sigue secuestrado, que el jefe de despacho del Parlamento también. Tenemos que recuperar las competencias del Ejecutivo, y la lucha que nos tocó tiene que ver precisamente con enfrentarla y no rendirse. Hoy vamos a firmar además un decreto en esas paradojas como presidente encargado de los torturados, sí, de los perseguidos, sí, de los migrantes, de los que hoy necesitan, de los que quieren cambio. Como presidente encargado, es decir, de la mayoría del país, de Venezuela, ante una dictadura, hoy firmamos un decreto que voy a leer. El primer decreto
ascender a grado de capitán de fragata con antigüedad inmediata al capitán de corbeta de la Armada Bolivariana en situación de reserva activa, Rafael Acosta Arévalo. Si bien, por eso hablamos de la paradoja, logramos proteger los activos, designar embajadores, ejercer funciones en el mundo, el reconocimiento, la interlocución, pero paradójicamente a esta Fuerza Armada que hoy llamamos, que ya no solamente es el Parlamento Nacional, que ya no solamente es el presidente encargado de la República, que ya no solamente es la ciudadanía que exige gas doméstico, ahora son sus compañeros de armas desde las tumbas, que exige que se pongan del lado de la Constitución. Lo decía la madre del teniente de fragata, Maduro no protege a nadie, así es, lo dijimos aquí el 5 de enero de 2019 cuando juramenté como presidente del Parlamento. Ahora la gran pregunta a la Fuerza Armada, no van a proteger ni a sus compañeros en armas, ni a la familia militar, a la familia de los torturados y presos que los hostigan, a los sargentos de cotiza, a los militares que hoy abiertamente expresan descontento en contra de la situación. En esa paradoja, en esa Venezuela, en ese momento histórico nos tocó, hermanos diputados y diputadas. Y de nuevo nos escrutarán, nos verán. Y el próximo 5 de julio vamos a retomar las calles de Venezuela, en toda Venezuela, en todo el país, para los que siguen de luto, con razón, por el sufrimiento profundo del país, los entendemos y los acompañamos. Pero permítanos entonces también defenderlos en las calles. Y a los que quieren sanar estas heridas producto del luto, y es casi providencial entonces que hoy hablamos de los 100 años de la muerte del santo de los venezolanos, pues sanemos juntos en las calles, ejerciendo nuestros derechos como lo hizo el Táchira el día de hoy, como lo hacen las enfermeras en este momento exigiendo sus derechos. Sí, depende de nosotros. Solos no podemos, cierto, pero no estamos solos. No solamente contamos con el mundo entero. Hace minutos expresaba nuestra preocupación al secretario de Estado Pompeo, con el cual conversé antes de llegar al Parlamento Nacional, y expresó su solidaridad no solamente con los familiares de los perseguidos y las víctimas, sino también con toda Venezuela. No estamos solos, y estamos trabajando en todos los escenarios, y estamos y vamos a lograr el cambio en Venezuela. El régimen desesperado hace ver que porque regresa el embajador Kriner de Alemania, Alemania los reconoce. No saben ni mentir. Hace una semana reconocieron al enviado especial que enviamos a Alemania, formalmente la Cancillería Federal Alemana. Nos reconocen como presidente encargado de Venezuela. Están solos, aislados. El presidente Putin, Rusia, habló de que unas elecciones trabajarían. Claramente, pues le digo al presidente Putin de Rusia que podemos ir a Moscú tranquilamente a hablar de lo que es el sistema electoral venezolano y la necesidad que hay de reformarlo para tener una elección realmente libre en Venezuela en el corto plazo, y que Venezuela respeta sus acuerdos y va a trabajar con todos los países del mundo como ellos ya lo están diciendo. El régimen se queda solo y aislado, les queda la tortura, la miseria humana. A nosotros entonces nos queda defender a Venezuela, a la patria, a la república, reconstruirla, rescatarla. Y si está en manos entonces de ustedes, diputados, diputadas, de los venezolanos, de los ciudadanos, entonces no tengo duda que vamos a lograr no solamente rescatar el país, la república, sino que más nunca se repitan estas atrocidades en Venezuela. Que más nunca volvamos a ver a una madre sufriendo por gas doméstico, peor aún, como cercenaron a un hijo que la acompañaba. El pueblo del Táchira
Nuestro reconocimiento por la valentía y el seguir luchando en la calle como toda Venezuela lo va a hacer. Venezuela, seguimos. Entendemos de los errores. Pero lo más importante, entendemos de nuestro deber y nuestra responsabilidad. Responsabilidad con ustedes, con nuestros familiares, con nuestra gente, con los que creen en cada uno de ustedes y de nosotros. Nos vemos el 5 de julio, no solamente para la tradicional sesión solemne del Parlamento Nacional, sino para estar en las calles, no solamente acompañando, sanando las heridas de un país que va a rescatar su libertad. Porque el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres son la meta y un hecho para una dictadura que se esconde, que utiliza cubanos porque ya ni confía en su fuerza armada, que utiliza al ELN para entregarle territorio en la frontera. Entonces, para esa mayoría del país, para esa mayoría de Venezuela, aquí sigue no solamente su parlamento, sino hombres y mujeres que durante años han dado la lucha junto a ustedes para rescatar a Venezuela. Vamos a lograr el cambio en Venezuela, vamos a lograr salir de esta tragedia, porque no solamente no estamos solos, sino estamos muy bien acompañados por hombres y mujeres que no han descansado un día para lograr la libertad de su país. Dios bendiga a Venezuela, Dios bendiga a sus hombres y mujeres luchadores, y vamos a continuar y vamos a exigir a la familia del capitán de corbeta. Sabemos que no compensa su pérdida, a Ramsés, a Rafael, hoy huérfanos, pero quiero que sepan que la lucha, que la libertad va a ser en nombre también, sentida, de los que han luchado hasta con su vida, como lo hizo también Fernando Albán. Dios los bendiga.